La Antártida. Al nombre se lo dieron los griegos. Ellos dedujeron que nuestro planeta giraba sobre un eje de rotación y llamaron polos a los puntos en los que el eje cortaba la superficie terrestre. Al polo norte lo llamaron Ártico, por la estrella que brilla sobre él, que pertenece a la constelación de la Osa Menor. En griego, Arctos quiere decir oso. En contraposición, el polo sur fue el antiártico. De allí el nombre Antártida. A partir de ahora, nos adentraremos en el continente más frío e inhóspito del planeta. En el más árido, pues allí caen muchas menos precipitaciones de agua que en el desierto del Sahara. En el más alto, con un promedio de más de 2.040 metros sobre el nivel del mar. Visitaremos más de 14 millones de kilómetros cuadrados cubiertos de hielo y nieve, de un continente que es en superficie más grande que Europa, la mitad de África, un tercio de Asia y casi tan grande como América del Norte o América del Sur. Entraremos en el silencioso reino de las tormentas, de las sombras prolongadas, del frío solitario. Pero también seremos testigos de fenómenos luminosos de extraordinaria belleza como la aurora polar, un espectáculo lumínico fascinante que se estira en forma de arcos y cortinas a lo largo del cielo y que muchas veces abarca todo el horizonte. Necesitaremos prepararnos con la ropa y el equipamiento adecuados. Desde el año 94, los perros polares fueron retirados para proteger la fauna autóctona, así que ya no podremos contar con ellos. Tendremos que usar entonces esquíes, raquetas, vehículos polares y sobrevolar los cielos antárticos a bordo de helicópteros y pequeños aviones. ¿Están preparados? Aunque pocos lo sepan, la Antártida es el motor del clima del planeta. Un gigantesco termostato que, si es alterado significativamente en su funcionamiento, puede provocar una catástrofe en la vida terrestre. La comunidad científica internacional, conocedora de esto, ha comprometido grandes esfuerzos en la organización del Cuarto Año Polar Internacional durante los años 2007 y 2008. Más de 50 países, entre ellos la Argentina con una gran participación en proyectos de investigación. Más de 10.000 científicos y técnicos y los medios tecnológicos más avanzados impulsarán esta gran maratón de investigaciones científicas en los polos, la más importante de la historia, para saber cómo pueden reaccionar con el calentamiento global y cómo pueden influir los fenómenos que están ocurriendo en el futuro de la vida en el planeta. Les proponemos entrar a nuestro país desde su punto más extremo, desde el Polo Sur, y conocer a sus habitantes autóctonos y las actividades de quienes entramos en calidad de invitados de la naturaleza. Nosotros, los seres humanos. El frío extremo de la Antártida, que llega en algunos puntos a más de 77 grados bajo cero, hace prácticamente imposible toda forma de vida autóctona en lo profundo del continente. Hasta allí, solo se ha aventurado el ser humano, venciendo el más hostil de los climas. Solo un puñado de hombres han llegado hasta el Polo Sur. Entre ellos, 2 expediciones argentinas. La primera en 1965, comandada por el general Jorge Leal, donde tuvo una destacada participación el capitán Gustavo Giró,
vecino ilustre de Ushuaia. Y en el año 2000, la expedición comandada por el coronel Víctor Figueroa. También hay que destacar el primer anevizaje en el Polo Sur desde el continente americano en 1962, en el que participó como tripulante el vecino de Ushuaia, Gabino Elías. Si no están cansados, los invito a conocer las bases argentinas. Belgrano 2, la más cercana al Polo Sur que opera la Argentina, y San Martín, están ubicadas dentro del Círculo Polar Antártico. Más al norte, Brown, Matienzo, Melchior, Primavera, Marambio, Decepción, Petrel, Cámara, Esperanza, donde funciona la Escuela Provincial número 38, Yúbani y Orcadas. Sobrevolando la Antártida veremos que otros países también han instalado bases. En el mismo Polo Sur nos encontraremos con la base Amundsen Scott, perteneciente a los Estados Unidos, la que no siempre está en el mismo lugar, porque su posición varía con los movimientos de las masas de hielo. Chile tiene las bases Bernardo O'Higgins, Presidente Frei, Profesor Escudero y Arturo Prat, entre otras. Los Estados Unidos, además de la primera que nombramos, tiene la base Palmer. El Reino Unido tiene activas las bases Rodera, Saigny y Halley Bay. Polonia tiene la base Artovsky. Rusia tiene la base Bellinghausen. España tiene dos bases, Juan Carlos I y Gabriel Castilla. Uruguay, Brasil, Perú, Corea, Ucrania y China también tienen bases ahí. Eso nos lleva a una primera pregunta obligada. ¿Qué hacen esos países dentro del territorio que reivindicamos como propio? Para responder la pregunta, tenemos que viajar otra vez, pero en el tiempo. A mediados del siglo XX, la humanidad vivía un fuerte enfrentamiento llamado Guerra Fría. Las grandes potencias buscaban lugares para instalar misiles balísticos, espacios donde realizar ensayos nucleares y emplazamientos estratégicos para ser utilizados en caso de un eventual enfrentamiento bélico. En ese clima político, entre 1957 y 1958, 66 países tomaron parte del Tercer Año Polar Internacional, denominado en aquella oportunidad Año Geofísico Internacional. Fue en ese marco de gran cooperación que los 12 países que habían mostrado interés por la Antártida mediante la instalación de bases, entre ellos la Argentina, encontraron la forma de preservar al continente blanco de contiendas estratégicas, cuidar su frágil equilibrio ecológico y resguardar los intereses de las naciones reclamantes de soberanía. Estos 12 países firmaron un acuerdo, el llamado Tratado Antártico. ¿Qué es el tratado? Es un mecanismo capaz de regular la actividad internacional en un continente con un medio ambiente extremadamente frágil. Pero seguramente uno de los mayores méritos ha sido el de mantener la concordia y la cooperación dentro del Tratado Antártico, incluso entre países que estaban en conflicto. Lo más importante del Tratado Antártico puede resumirse en los siguientes puntos: utilización para fines pacíficos, libertad de investigación científica, cooperación e intercambio internacional y la consagración del continente antártico como zona no nuclear. Mientras el Tratado Antártico esté vigente,
queda restringido el ejercicio de soberanía. La pieza clave y fundamental del Tratado Antártico es el artículo 4. El artículo 4 establece que en ningún caso los países miembros renuncian a los reclamos de soberanía hechos valer antes de la firma del tratado, ni a los fundamentos y los títulos presentados. También nos dice que nada de lo que se haga durante la vigencia del tratado servirá para generar nuevos derechos ni para fundamentar nuevos reclamos de soberanía. Para decirlo de otra manera, no importa cuántas bases se instalen o actividades se realicen después de 1959, porque nada de eso servirá para pretender soberanía sobre la Antártida. Esto explica por qué otros países han podido y podrán instalarse en el sector que reivindicamos como nuestro, sin que esto afecte en absoluto los derechos argentinos. Y explica también por qué la Argentina colabora activamente con países que desarrollan actividad científica dentro del sector reclamado, sin que ello implique perjuicio alguno. A esta altura del relato, ustedes podrán preguntarse también ¿por qué la Argentina reclama soberanía? Existen fundamentos contundentes. Hay que tener en cuenta la continuidad y contigüidad geográfica, así como los títulos hereditarios, es decir, la herencia de España. También tienen su importancia los actos jurisdiccionales, como las autorizaciones que otorgó el gobierno de Buenos Aires a loberos y foqueros que se internaban en el sector antártico, o los rescates históricos, como el protagonizado por la corbeta Uruguay, al mando del teniente Julián Irízar, que realizó un heroico rescate de la expedición sueca de Otto Nordenskjöld, en la que participaba el alférez José María Sobral. Pero mucho más importante aún es el despliegue de bases y medios antárticos que desarrolló nuestro país desde principios del siglo XX. La Argentina fue el primer país del mundo en instalar una base científica permanente en la Antártida. La base Orcadas, en las Islas Laurie, en 1904, lo que nos acredita una ocupación permanente e ininterrumpida de más de 100 años. Debieron pasar 40 años para que otras naciones se decidieran a instalar bases permanentes. El protagonismo antártico argentino se manifiesta claramente también con la adquisición y puesta en operaciones del primer rompehielos que operó en aguas antárticas en la década del 50, el rompehielos General San Martín. Aquí es muy importante señalar que los fundamentos argentinos no se basan solo en hechos simbólicos, como el haber descubierto, haber plantado una bandera o haberla sobrevolado por primera vez. La razón argentina se basa precisamente en lo más importante para legitimar derechos, que es la capacidad de soberanizar el suelo reivindicado. Es decir, haber hecho ocupación concreta y efectiva del territorio y los espacios comprendidos en el sector antártico argentino. ¿Pero es esto suficiente a la hora de reclamar lo que reivindicamos como propio? Es muy importante, pero no concluyente. La humanidad tiene muchos intereses en el continente blanco, y en especial las grandes potencias. Intereses económicos y estratégicos sobre el uso de sus riquezas. ¿Quiénes tendrán entonces derechos a la utilización de tales riquezas? ¿Y de qué modo? La respuesta es incierta y constituye un gran desafío para la República Argentina y una preocupación muy cercana a los intereses de la Tierra del Fuego.
En la actualidad son 46 las naciones que integran el sistema del Tratado Antártico. 7 de esas naciones reclaman soberanía sobre la Antártida. Entre ellas, 3 que superponen sus reclamos: Argentina, Chile y el Reino Unido. Pero el resto de los países no reconoce ninguno de tales reclamos. El Tratado Antártico es, entonces, como muy bien se lo definiera, un gran acuerdo dentro del desacuerdo. Cautela los reclamos de soberanía y a la vez consigue un extraordinario clima de cooperación y convivencia internacional para la investigación científica. ¿Cuáles son las tendencias futuras respecto de la Antártida? Varios países son partidarios de la internacionalización de toda la Antártida, o de preservarla como reserva intangible o parque mundial. Muchas organizaciones no gubernamentales de gran predicamento internacional opinan en el mismo sentido. Pero como hemos visto, los argentinos tenemos genuinos derechos e intereses para hacer valer. Entonces, ¿cómo se resuelve una situación tan compleja? La respuesta no es sencilla. Pero veámoslo de este modo. Como el Tratado Antártico tiene vigencia indefinida, es decir, que no tiene una fecha de finalización establecida, pero en algún momento tendrá un desenlace, les proponemos viajar una vez más en el tiempo. Y presten mucha atención, porque son ustedes los que tendrán la responsabilidad de actuar. Supongamos que el futuro de la Antártida se vuelve a tratar en el año 2048. Hagamos un ejercicio de imaginación y ubiquémonos entonces en ese año. Imaginemos que en vez de un curso de una escuela, son parte de la delegación argentina que va a negociar el futuro jurisdiccional de la Antártida. La primera pregunta es: ¿cómo deberían llegar a esa negociación? La respuesta es obvia: con los mejores jugadores, como se diría en el fútbol, perfectamente entrenados para defender nuestros derechos e intereses. Tengan en cuenta que los demás países también pondrán lo mejor que tienen y todo su potencial de negociación para hacer valer sus intereses. Algo a favor, si lo sabemos aprovechar, es que tenemos tiempo. Tenemos un tiempo más que valioso para preparar un excelente seleccionado de negociadores. Y nuestra condición de país genuinamente antártico, con una emblemática comunidad circumpolar como Tierra del Fuego, con lazos de pertenencia y familiaridad con el continente blanco que no muchos países tienen, nos da ciertas ventajas. Ventajas que tenemos que aprovechar en forma inteligente. Pero, ¿qué pasa si llegamos a los momentos de negociación sin haber hecho las cosas a conciencia? Es decir, ¿qué pasa si los que hoy como adultos tenemos la responsabilidad de gestión desperdiciamos un tiempo valioso, tomamos decisiones equivocadas y les dejamos a ustedes una pesada carga de malos precedentes? Seguramente tal debilidad será usada para neutralizar o desacreditar la posición argentina, que como ya hemos visto, tiene sólidos fundamentos. Por eso, no basta solo con poner los jugadores más habilidosos en la cancha, sino que tenemos que hacer
un inteligente y perseverante trabajo previo de preparación. Los que hoy somos adultos, tenemos que diseñar y desarrollar una estrategia a largo plazo que les permita a ustedes llegar en condiciones óptimas a los momentos decisivos, evitando caer en las declamaciones altisonantes o en invertir esfuerzos en actividades que no contribuyan a fortalecer la posición argentina. Prestigio, predicamento, influencia, liderazgo son los objetivos que debemos perseguir incansablemente durante este tiempo. Esos son factores esenciales como plataforma ideal a la hora de hacer valer nuestros derechos e intereses en cualquier instancia de negociación. Y a ello está abocada la política antártica argentina, a través de la Cancillería como organismo rector de la política exterior argentina, y de la Dirección Nacional del Antártico como institución madre de la Argentina en materia polar, con el aporte del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico como brazo logístico de la actividad antártica nacional. Y a esos objetivos debemos contribuir activamente desde Tierra del Fuego y desde cada rincón del país. Hemos sobrevolado la Antártida y la hemos caminado. Hemos viajado en el tiempo. Ahora viajemos desde el continente blanco hasta nuestra isla grande de Tierra del Fuego. Es un viaje mucho más corto que el que se debe realizar para llegar desde la Antártida hasta Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, las puertas de entrada de esos países obtienen importantes ganancias y generan muchos puestos de trabajo calificados, ofreciendo bienes y servicios especializados a muchas expediciones que tienen como destino el continente blanco. ¿Por qué no aprovechar entonces a nuestro favor la cercanía con la Antártida? Todas las bases y actividades antárticas necesitan bienes y servicios para funcionar. Nosotros sabemos que Tierra del Fuego es el punto más cercano y conveniente para abastecerlos. La Antártida es un gigantesco laboratorio natural del planeta y cada vez más países u organizaciones científicas se verán tentados de realizar investigaciones en ella. Pero chocan con la complejidad y los elevados costos que implica movilizar todo desde el otro lado del mundo. Nosotros tenemos el privilegio de ser la puerta de acceso más cercana. Por eso es que debemos capitalizar inteligentemente esta extraordinaria ventaja comparativa, produciendo bienes y servicios especializados para la demanda circumpolar y antártica. Debemos poner en valor las extraordinarias características de la península de Ushuaia, uniendo en un solo proyecto al aeropuerto internacional, con un muelle logístico en el sector norte y un área franca internacional para que todos los países que lo requieran tengan en la misma antesala de la Antártida un lugar sumamente eficiente y versátil para llevar, traer y almacenar sus materiales y equipamiento. Con una oferta académica y científica que permita a ciudadanos del mundo elegir a la Argentina para hacer su especialización en el medio antártico y subantártico, con un parque temático polar que se transforme en una excelente herramienta educativa y de entretenimiento para conocer y valorar este continente tan particular. Así las cosas, y hasta que llegue el momento de grandes definiciones, debemos prepararnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Tierra del Fuego se consolide como la conexión óptima entre la Antártida y el mundo. Esperamos haber sido claros con el mensaje y que se sientan un poco más cerca de la realidad de la Antártida, que se involucren con sus desafíos y que sean los protagonistas de su futuro.
como científicos, diplomáticos o políticos, como empresarios proveedores de servicios e insumos a la creciente actividad antártica internacional, como auxiliares logísticos o a través de muchas otras actividades y oficios de gran utilidad. Pero principalmente como ciudadanos, reclamando desde el sector de su preferencia o acompañando aquellas propuestas que aborden con responsabilidad y compromiso esta temática tan significativa para los intereses nacionales y provinciales. Hay muchísimo más por conocer del continente blanco, de su historia y sus particularidades, pero será tema de otros encuentros, porque somos un país genuinamente antártico, porque somos una comunidad circumpolar. Es un compromiso, es una responsabilidad.